Entonces, hermanos, vamos a entrar a la clase número 9. El día de hoy, que es la ética patrística. Vamos a orar para dar inicio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Le damos la honra y la gloria, Señor, por estar en el nombre de Cristo Jesús, por estar reunidos nuevamente en la clase de hoy, miércoles 22 de julio del año 2026, para recibir este hermoso curso sobre una ética viva, Señor. Bendice a los alumnos, bendice a los hermanos, alumnos que recibirán esta clase. Abre nuestro entendimiento y danos sabiduría e inteligencia, Señor. Te pedimos que nos ayudes en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ver la ética patrística. Esta lección y las dos siguientes darán un estudio sobre ética teológica. Durante las 8 lecciones pasadas, el módulo ha introducido la práctica de la reflexión moral. El material primario tratado ha sido filosófico, pero con esta lección, la teoría específica de este módulo entrará en un enfoque más detallado. El período patrístico es crucial en el desarrollo de la teología cristiana. El término patrístico literalmente significa padre. Por consiguiente, es el período de los padres de la iglesia. Estos hombres son los que literalmente elaboraron la fe cristiana en el período inmediatamente siguiente al año 100 después de Cristo. El período normalmente tratado como el período patrístico es el que va del 100 al 600 después de Cristo. Incluye a personas tales como Clemente de Roma e Ignacio y se extiende hasta el último gran pensador de la edad patrística, Agustín de Hipona. Técnicamente, uno asociaría la ética patrística con la época más temprana de la iglesia, seguida por los apologistas griegos y otros teólogos importantes. Vamos a ver a los padres de la iglesia que comenzaron a ellos a guiar, no a guiar, sino más bien a organizar y establecer las reglamentaciones de cómo la iglesia debía trabajar. Vamos a hablar un poco de la ética patrística también. El período patrístico, que va del año 100 al 600 después de Cristo, es esencial para entender el cristianismo. En cierto sentido, este período pertenece a las 3 grandes tradiciones cristianas: católico-romana, ortodoxa griega y protestante. El período patrístico empieza con un forcejeo en 2 frentes. Primero, la iglesia primitiva necesitó definirse a la luz de la historia de Israel. Los movimientos iniciales pueden remontarse en su historia hasta el Nuevo Testamento, pero continúan bien entrados en el período patrístico. ¿Qué significa decir que la iglesia es el nuevo pacto y que la señal del segundo pacto es el bautismo? ¿Por qué la iglesia cristiana llama a la Biblia hebrea el Antiguo Testamento? ¿Qué hará la iglesia con la ley ahora que la gracia ha sido definida por Jesús en una cruz? Segundo, lucha para la iglesia primitiva puede definirse a sí misma a la luz de la cultura clásica. Primero, esto toma forma con el intento de usar categorías filosóficas para expresar la fe. La filosofía de Platón y su versión posterior en el neoplatonismo
fueron muy importantes en la formación de la teología de la iglesia primitiva. Estas dos luchas, judaísmo y cultura clásica, influyeron mucho en la forma en que surgieron la teología y la ética patrística. La influencia de los filósofos fue muy grande en la época medieval. Esto no quiere decir de que la palabra de Dios fue contaminada. Fueron contaminados muchos sacerdotes y aún cristianos que seguían doctrinas todavía, digamos, que no estaban bien fundamentadas. Fueron influidos por estos filósofos y fueron confundidos. Pero la iglesia del Señor, la verdadera iglesia, se mantuvo firme y no cayó en estos errores. Entonces, junto con la doctrina y de hecho materialmente conectado al desarrollo doctrinal de la iglesia primitiva, comenzó el proceso de definir las convicciones éticas. Al leer los teólogos de la iglesia primitiva, podemos entender estos problemas. Ahora inspeccionaremos algunas de las personas y problemas que captaron la atención de la iglesia primitiva durante el desarrollo de una ética básica. Vamos a ver a Clemente de Roma en primer lugar. Clemente de Roma fue alrededor del año 96 después de Cristo. O sea, el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos en el año 92 después de Cristo. Alrededor de estos años estuvo él allí escribiendo el Apocalipsis. Ya los padres de la iglesia comenzaron a trabajar. Entre ellos, Clemente de Roma es uno de los padres de la iglesia. Es uno de los primeros teólogos del período patrístico. Sus preocupaciones vertieron mucha luz a los problemas que trataba la iglesia. Él aconseja a sus lectores a ser definidos por Dios. Clemente además describe a Dios como creador y dador. A él le preocupa que los mismos dones de Dios se vuelvan una fuente de condenación para aquellos que no viven vidas dignas. Clemente entiende que Dios está muy cerca de la vida humana y que ningún secreto puede mantenerse alejado de él. Ese era el pensamiento de Clemente, una descripción de él. Aquí viene una expresión que se llama la didache, principio del siglo II después de Cristo, o siglo 200. Es esencialmente un intento primitivo de ordenar la fe con propósito de instrucción. Hace el contraste de vida y muerte, o para nuestros propósitos, virtud y vicio. Es sumamente útil para entender cómo la iglesia primitiva unió la fe a la moralidad. Este documento desempaca las enseñanzas del Evangelio y específicamente las conecta a los imperativos morales. Este es un documento, la Didache es un documento del siglo 200 después de Cristo. Justino Mártir, otro padre de la iglesia. Justino Mártir es otro padre de la iglesia. Justino Mártir, alrededor del 155 después de Cristo, pertenece a ese grupo de teólogos de la iglesia primitiva llamados apologistas. O sea, los defensores de la fe. Eso significa apologistas, los defensores de la fe. Se les llamó así porque buscaron ofrecer una defensa razonable de la fe cristiana a judíos y a paganos. Estos teólogos ofrecen una visión clara de la doctrina primitiva y de la ética de la iglesia. El tercero es Tertuliano. Tertuliano.
principios del tercer siglo, o sea, 300 años después de Cristo. También era un apologista, o sea, un defensor de la fe. Él es mejor conocido por la pregunta retórica: ¿qué tiene que ver Jerusalén con Atenas? La respuesta es absolutamente nada. Tertuliano es tenaz en su llamado a los cristianos a vivir una vida distintiva caracterizada por la moralidad. Vamos a ver ahora Clemente de Alejandría. Clemente de Alejandría es alrededor del año 215 después de Cristo. Es un teólogo capaz de la iglesia primitiva, que ofrece una buena cantidad de ideas sobre la moralidad cristiana. Su teología refleja profundidad filosófica y una deuda con las teorías griegas del pensamiento. Clemente leyó las escrituras y encontró mucho que está conectado con sensibilidades filosóficas en cuanto a Dios. Tenemos ahora otro padre de la iglesia que tiene por nombre Ambrosio. Ambrosio. En el año 339 al 397 después de Cristo se desarrolla Ambrosio. Es mejor conocido como el predicador cuyo sermón convenció a Agustín que se convirtiera. En otras palabras, Ambrosio fue la causa que se convirtiera Agustín, otro padre de la iglesia. Aunque él fue un teólogo importante y filósofo ético por derecho propio, la tensión familiar entre el rico y los pobres y la condenación de la codicia haya expresión en su teología. Vamos a ver a Agustín. Agustín se desarrolla en el año 354 al 430 después de Cristo. Es, en cierto sentido, el último del período patrístico y el primero del período medieval. Su teología, así como su visión moral, resumen la iglesia primitiva y anticipa la iglesia medieval. Incluso se extiende hasta la reforma protestante. Gracias. Acabamos de estudiar, en resumen, a los padres de la iglesia. Esto es importante dominarlo y conocerlo. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia y en qué periodo se desarrollaron? Desde el año 100 hasta el 430, ya iniciando la época medieval. Vamos a ver lo que es la importancia de la ética patrística para la teología wesleyana de santidad. Primero, la teología patrística nos da un cuadro de los problemas más importantes que enfrentó la generación que siguió al Nuevo Testamento. Segundo, la teología patrística nos da un cuadro de los en segundo lugar, leer a los padres de la iglesia primitiva ayudará a definir las convicciones teológicas y morales centrales, como lo eterno y lo temporal, lo infinito y lo finito, lo material y lo espiritual, en el intento de distinguir la cultura griega clásica de las raíces hebreas de la fe cristiana. Tercero, leyendo a los padres de la iglesia primitiva, le recordará a aquellos en la iglesia contemporánea que no deben aceptar una mera fe intelectual. Muy bien, la ética medieval vamos a estudiar, hermanos. La ética medieval es la lección número 10. La ética medieval. Como ustedes deben de saber, hermano, salimos de la época donde se desarrollaban los padres de la iglesia cuando nació, digamos, el cristianismo católico en el año 300 con Constantino I el Grande. Entonces, en el año 300 después de Cristo se desarrolló la iglesia católica
inició ese periodo, pero después de la muerte de Cristo, los apóstoles y los cristianos que hicieron los apóstoles, o sea, los hombres que sembraron la palabra, que fueron los apóstoles, en otros hombres de Dios, estos vinieron a ser los padres de la iglesia, los que los apóstoles trabajaron. Entonces, una vez que ya estos padres de la iglesia, ¿verdad? Hicieron su trabajo, aparece el periodo medieval. Es un periodo importante en la historia de la fe cristiana. Es un periodo de tiempo cuando la civilización occidental junta sus recursos después de la casi destrucción de Occidente. También es un periodo de renacimiento real. Quizás el símbolo mejor de este periodo es la catedral gótica. La reflexión moral de este periodo es importante para que la iglesia contemporánea se comprenda a sí mismo. Aquí aparece lo que nosotros llamaríamos el monaquismo, que es un movimiento de renovación importante dentro de la historia de la iglesia. Mucha de esta renovación es evidente durante el periodo de la iglesia medieval. Los movimientos monásticos más importantes y duraderos fueron comunales. Estos fueron movimientos, el monaquismo fueron movimientos de la renovación espiritual en la iglesia. Y fueron de renovación moral también. Entonces, nosotros vamos a ver lo que es la ética medieval. El período patrístico estuvo dominado en la primera época por el intento de definir el mensaje cristiano. Muchos de estos periodos se caracterizó por las persecuciones. Indudablemente, la iglesia fue perseguida, pues los cristianos fueron perseguidos en ese periodo. Pero el edicto de Milán en el año 413 después de Cristo cambió todo para la iglesia. Desde ese momento era legal ser cristiano y la iglesia dirigió su atención hacia preocupaciones más generales de la cultura. El periodo medieval se extiende por 800 años aproximadamente y puede ser dividido en dos periodos relativamente distintos. Primero, un tiempo de estancamiento exterior durante el cual Occidente reunió sus esparcidas fuerzas, emergiendo de la terrible destrucción que había ocurrido en la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano se dividió en dos. Estuvo el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano que estaba asentado en Constantinopla. En Constantinopla. Ese era el oriental. Segundo, un periodo de renacimiento real en el siglo XII, durante el cual tomó lugar un adelanto cultural, intelectual y religioso. Muy bien, vamos a ver lo que es el escolasticismo. Es una forma de hacer teología que surgió durante la Edad Media. De hecho, era el escolástico. Emplea la analogía, la coordinación y la sistematización en un esfuerzo por comprender mejor este mundo a la luz del mundo venidero. Por consiguiente, el tema de la fe y la razón es central en el período medieval y en el método escolástico. Vamos a ver nosotros lo que es a un hombre que se llama Bernardo de Claraval. Bernardo de Claraval. Este apareció en el año 1090 al año 1153. Es un importante representante del pensamiento medieval. Sus convicciones morales pueden ser definidas en parte por la manera en la cual él habla acerca del amor.
Bernardo habla de 4 grados de amor. Cuando el hombre se ama por causa de sí mismo, cuando el hombre ama a Dios por su propio bien, cuando el hombre ama a Dios por el amor a Dios, cuando el hombre se ama a sí mismo por causa de Dios. Es fácil descubrir cómo cada uno de estos amores construyen sobre el otro y cómo cada uno se intensifica según la claridad de su comprensión de Dios. El nivel más básico de amor es el amor natural a sí mismo. Esto conduce a un aprecio básico del otro, por lo menos hasta donde nos vemos en el otro. Lo más interesante que debemos notar aquí es que empezamos realmente a amar a Dios cuando nos amamos a nosotros mismos. Dios ya está obrando en la vida de una persona que ama de esta manera básica. Y el próximo nivel de amor es el amor a Dios, pero hacerlo como una forma de manera el bien de uno mismo. Desde que Dios es la fuente de toda bondad, incluyendo el amor, es para nuestro beneficio amar a Dios intencionalmente. A este nivel, el amor, aunque se dirige a Dios, es principalmente de nuevo un amor a sí mismo. El tercer nivel de amor es el amor a Dios por causa de Dios mismo. De acuerdo con Bernardo, es a este nivel que la dulzura del Señor empieza a volver el corazón hacia Dios. Una vez que una persona experimenta este amor puro que se da libremente a él y está caracterizado por la verdad y la acción, la persona comienza a amar a Dios por Dios mismo. El grado máximo de amor es cuando una persona comienza a amarse a sí misma por causa de Dios. Este fue el aporte que hizo Bernardo. Vamos a ver ahora Tomás de Aquino. Imagínense que estos grandes hombres de los que estamos hablando son hombres de la época medieval que influyeron en la iglesia de una manera determinante. Tomás de Aquino aparece en el año 1225 hasta el 74. Es una figura sobresaliente en la historia de la fe cristiana. Él es probablemente el teólogo más importante de los primeros 1300 años de la iglesia. Tomás buscó resolver el conflicto entre la razón y la revelación. El problema clave en la iglesia medieval era cómo reconciliar este fin mundano a la luz de otras preocupaciones también mundanas. Entonces, su suma teológica, o sea, sus escritos, que se llama Suma Teológica, es un voluminoso logro intelectual y espiritual. Para Tomás, la razón es un don de Dios y solo puede ser entendida en el texto de la realidad de Dios. Mientras la revelación trae una verdad superior, la razón, como es todo conocimiento, es un regalo de Dios. Este rechazo a yuxtaponer la razón y la revelación adelanta el problema medieval básico. ¿Cómo vivir esta vida a la luz del mundo venidero, negándose a permitir que la vida presente sea considerada insignificante debido a la próxima vida? Entonces, Tomás definió la ética como acciones realizadas por agentes humanos. Él hace una distinción entre los actos de un ser humano, que son todas las actividades o funcionamientos que puede atribuirse de verdad a los seres humanos, y otras dimensiones de agencia humana llamada los actos humanos, que constituyen el orden moral. Entonces, el método de Tomás Aquino, ¿verdad?, es escolástico. Es un planteamiento deliberado de preguntas, presentar objeciones y dar respuestas claras. Él empleó este método cuando desarrolló su teología
y la filosofía moral. Vamos a ver a Juliana de Norwich. Juliana de Norwich, en el año 1342 a 1420. Representa la tradición mística en el último período medieval y cómo se conecta con la reflexión moral. Ella enfatizó la intención creativa de Dios y la implicación que los seres humanos están unidos con Dios en la vida. Definió esta relación en términos de matrimonio. Los seres humanos son creados para casarse con Dios y definidos para toda la vida por esta relación. Juliana desarrolló sus conceptos meditando continuamente en la Trinidad. Vamos a ver lo que es la importancia de la ética medieval para la ética wesleyana de santidad. La mayoría de las personas piensan en el período medieval como un tiempo relativamente falto de imaginación e insignificante en la vida de la iglesia. Este no es claramente el caso, como lo sugiere el análisis anterior. Es importante que los teólogos del período medieval sean integrados a la reflexión moral en la tradición wesleyana de santidad. Primero, la reflexión moral medieval subraya la importancia de comprender la gracia más ampliamente. La gracia puede volverse tan especializada en su definición que se restringe a la justificación. Aunque la gracia es evidente en la justificación, también es evidente en la creación y en el completo propósito de Dios en el mundo. La forma más dramática en que esto se hace evidente es en la razón o en nuestra manera de pensar. Segundo, la reflexión moral medieval es importante en la manera que se llama la atención a una comprensión apropiada de la autoridad. Sin autoridad no hay manera de tomar decisiones morales. Tercero, el periodo medieval es importante porque reconoce la importancia de mantener juntos la teología y la ética. La fe se vuelve acción en el periodo medieval. Para Juliana de Norwich es la Trinidad que la lleva a pensar sobre la moralidad. Para Tomás, la moralidad necesita ambas virtudes, las cardinales y las teológicas. Para Bernardo de Claravel, el amor debe tener el contenido de la fe para influenciar la acción humana. La teología wesleyana de santidad puede aprender del periodo medieval la importancia de mantener juntas la teología y la ética. Muy bien. Podemos decir, ¿verdad?, que hablando acerca de esta lección que nosotros acabamos de estudiar, que los principales problemas y preocupaciones de la reflexión moral en la iglesia medieval, la idea de obediencia, la unión de teología y moralidad, la importancia de la comunidad, la iglesia y la autoridad, y la orientación teológica de toda la vida. Aplicar los recursos de la reflexión moral en la iglesia medieval a los problemas morales contemporáneos. Hicimos esto hablando sobre el monaquismo como renovación moral espiritual y hablando sobre el marsillo y una política abierta. Definir la forma en que la reflexión moral en la iglesia medieval influencia a la reflexión moral de la santidad wesleyana. Hicimos esto mostrando cómo la gracia debe ser pensada más ampliamente, cómo la autoridad debe de ser recuperada como una categoría apropiada y cómo la teología y ética deben de estar conectadas materialmente. Hemos hecho una mezcla de lo que sucedía en la época medieval con los pensamientos de la ética teológica
Cuando nosotros hablamos de la ética teológica, estamos hablando de lo que expresa la palabra de Dios en la Trinidad, su creación, la fe, la gracia, la justificación. Todos estos términos son teológicos y estos términos fueron influenciados en la época medieval, dejando bien definido, ¿verdad? Cada uno de ellos, cada uno de estos conceptos. Muy bien, vamos a ver la lección número 11, la ética moderna. La ética moderna. Esta lección viene a cerrar la unidad 3 de los módulos que estamos estudiando. Ha intentado mirar brevemente los asuntos y los teólogos de la fe cristiana que ha reflexionado sobre la conducta. Indudablemente que estamos hablando de la ética weleyana de santidad en las lecciones pasadas, pero acá el período patrístico fue testigo de la formación de una visión genuina del mundo basada en el testimonio neotestamentario del evento de Cristo. Cuando el evangelio se extendió al mundo clásico, fue moldeado en alguna medida por las fuentes filosóficas de la cultura griega y romana. Pongamos mucha atención a esto. Indudablemente que había una enorme debilidad en la iglesia cristiana que estaba muy influida por la iglesia católica en la época medieval. Era la iglesia católica la que imperaba. Cuando nacen los filósofos griego y romano, ejercen una influencia total sobre la doctrina cristiana que indudablemente trajo enormes confusiones, sobre todo con el pensamiento de Jesucristo, hombre, Dios hombre, Jesucristo hombre, Dios y el Espíritu Santo. Y lo que llamamos en la doctrina católica la sustanciación de las cosas. Con el decreto de Milán y la tolerancia oficial de la fe cristiana, la teología empezó a definir la cultura occidental. La sabiduría moral de Agustín y de Tomás de Aquino resumieron lo mejor de la iglesia patrística y el periodo medieval. Pero a la par surgieron hombres que ayudaron de manera determinante en el establecimiento de la fe, de la verdadera fe. Entonces, las fuerzas de la cultura occidental, el surgimiento del nacionalismo, la recuperación de la cultura clásica y la caída del sistema económico medieval de cofradías contribuyeron a las reformas de un mundo muy diferente. La reforma cambió el curso de la teología y de la ética cristiana. Esta lección intentará dar cuenta de algunos de estos cambios que abarcan el siglo XVI al presente. Indudablemente que con la reforma, o sea, de Martín Lutero, hubo un gran cambio en la doctrina cristiana. Salieron a luz muchas cosas importantes. Vamos a ver lo que es la ética moderna. El período moderno se extiende desde cerca del año 1400 al presente. Sus primeros ecos se pueden oír temprano en el Renacimiento, pero en ese momento aún no se comprende totalmente su impacto. Históricamente, el periodo moderno está asociado con una serie de movimientos diferentes
que juntos crearon un nuevo mundo. Estos movimientos fueron la revolución científica, el renacimiento, el nacionalismo europeo y la reforma. Muy bien. Vamos a ver la importancia de la ética moderna para la ética wesleyana de santidad. La importancia de la ética moderna para la ética wesleyana de santidad. Me gustaría, antes de esto, hacer referencia a los puntos positivos de la ética teológica moderna. La ética teológica moderna ilustra la continua importancia de la escritura para la reflexión moral. La ética teológica moderna ilustra la vitalidad social de la reflexión moral. La ética teológica moderna todavía muestra la importancia de la iglesia para la reflexión moral. Los puntos negativos, los que les mencioné fueron los puntos positivos. Vamos a ver los puntos negativos de la ética teológica moderna. No es siquiera en su dependencia de la escritura como el período patrístico y medieval. Algunos teólogos éticos modernos están dispuestos a revisar convicciones teológicas importantes para poder ser relevantes. En la ética de la teología moderna, estamos hablando de eso. Ahora vamos a hablar de la importancia de la ética moderna para la ética wesleyana de santidad. La reflexión teológica y la ética son contemporáneas por necesidad. Aunque hay una resonancia natural con la reflexión teológica y moral patrística y medieval. Debemos estar dispuestos a hablar en el presente. Cuando la reflexión moral tiene lugar en el presente, debe estar consciente de las voces que se han formado, que han formado la modernidad. La ética wesleyana de santidad necesita leer teología moderna y especialmente teología contemporánea. Esta práctica revelará varios problemas que son continuamente importantes. Primero, la reflexión ética moderna revela un continuo interés en vincular materialmente la salvación y la ética. Esto queda claro en el trabajo de Lutero, Calvino e incluso el Schmacher. Segundo, la reflexión moral moderna le da mucha importancia a las construcciones sociales. Esto es evidente en Rosenbaum y Gutiérrez. La interacción entre la iglesia y la sociedad forman parte de este cuadro. Tercero, la ética teológica moderna revela un interés renovado en la santificación. Esto está desarrollado en la obra de Werbas, pero puede notarse en algunos de los temas de Rosenberg y Stackhouse. Vamos a ver lo que es la ética de la situación. La ética de la situación es una manera defectuosa de hacer ética. Hay varias razones por las que esta ética no puede funcionar. Primero, la ética de situación permite que las circunstancias sean tan importantes que se pierde cualquier contacto con las narrativas y principios que hacen posible la toma de decisiones morales. Segundo, la ética de situación no le da contenido cristiano al amor. Y tercero, la definición de Fletcher de amor como la única forma está desconectada de toda narrativa cristiana que podría ayudar a moldearla. Sin la fe cristiana que nombra al Dios de Israel y a la iglesia, no hay ninguna posibilidad que el amor sea suficiente. Todo lo que nosotros estamos estudiando en esta clase de hoy es un tema de conocimiento principalmente para ustedes. No es lo que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice a nosotros y establece como el principio esencial de la fe.
Los hombres de aquella época fueron influenciados por los filósofos, como hemos venido estudiando. Pero esta influencia, indudablemente, fue en aquella época que, gracias a Dios, hubieron hombres que mantuvieron la fe viva y no permitieron que la iglesia se contaminara con esas doctrinas. Pero nosotros necesitamos estudiarlas. Vamos a ver la lección 12. La renovación de la imagen de Dios como la meta de la humanidad. La renovación de la imagen de Dios como meta de la humanidad. Esta lección comienza una unidad muy importante para este módulo. Las 3 unidades anteriores han fijado una fundación para la toma de decisiones morales en el contexto de la iglesia. La tradición wesleyana de santidad es un recurso rico para la unión de la fe y la moralidad. Esta unidad estará compuesta por 4 lecciones. Esta lección se unirá a la idea de Wesley y de la renovación de la imagen de Dios como la vida moral. Muy bien. Vamos a ver la renovación de la imagen de Dios y aquí vamos a estudiar el testimonio o la vida de Juan Wesley. Juan Wesley es, podemos decir, uno de nuestros, a los cuales la Iglesia del Nazareno fundamenta ciertas doctrinas, entre ellas, ¿verdad? La gracia preveniente y la entera santificación. La gracia preveniente y la segunda gracia son 2 cosas distintas. La gracia preveniente es la puerta que se abre a todos los hombres a que vengan a Cristo Jesús. Y la segunda gracia o entera santificación es la que es la plenitud del Espíritu Santo en la vida del creyente. Eso tienen que manejarlo ustedes como nazarenos. Vamos a ver la vida de Juan Wesley. En el año de 1703 al 91, vivió él en un siglo turbulento en la cual la mortalidad infantil era alta. Por ejemplo, 19 niños le nacieron a Samuel y Susana Wesley, o sea, los padres. Pero solo 7 llegaron a la edad madura. Quizás el evento más importante de su juventud fue un incendio que casi terminó con la vida del joven Wesley. Imagínense. El padre de Wesley, Samuel, fue rector de la iglesia en Edward, Inglaterra. Varios miembros de la iglesia estaban infelices con Samuel y le prendieron fuego a la rectoría. Todos lograron salir de la casa, pero vieron que Juan estaba de pie frente a una ventana. Se formó una escalera humana y Juan se salvó del fuego. Wesley llegó a creer que él era un tizón arrancado del fuego, según el propósito de Dios. Y vivió toda su existencia creyendo que Dios le había salvado la vida para lograr algún propósito. Wesley fue influenciado por la manera como fue criado en su familia. La experiencia de Wesley tuvo en Aldersgate el 24 de mayo de 1738. Fue un evento transformador en su vida. En esa noche, mientras se leía un pasaje de los Romanos, Wesley sintió en su corazón extrañamente cálido. A partir de este punto, él sintió que era un hijo de Dios. Luego de esta experiencia, aparecen claramente 2 énfasis importantes. Primero, comenzó a apreciar más completamente el concepto de Lutero de que la fe permite captar la promesa del perdón.
Segundo, la influencia del pietismo le ayuda a ver que es la fe que lleva el poder de Dios al corazón del creyente. Esto es bien importante que pudiéramos debatirlo. Se podría debatir, porque, pero lo vamos a ver posteriormente. La teología de Wesley es cristiandad católica en el mejor sentido de la palabra. Hay tres doctrinas particulares que proporcionan los parámetros de su teología. Uno, el pecado original. Dos, la justificación solo por la fe. Y la santidad de corazón y vida. Estas ideas están basadas en la soteriología y las prácticas de la iglesia, que a su vez las generan. Esto sugiere que el wesleyanismo es un punto de vista teológico totalmente enraizado en la gracia salvadora de Dios. Es debido a esto que una teología muy especulativa se aleja del espíritu del wesleyanismo. La doctrina de Wesley, nosotros es la que alguna de sus doctrinas, algunas profesamos, algunas las tomamos, no todas. Y nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando hablamos de la gracia preveniente, que la gracia preveniente es el acto por medio del cual Jesucristo, con su muerte en la cruz, abrió las puertas a todos los hombres para que sean salvos, para que sean salvos. Ahora, debemos de recordar que primero tiene que ocurrir el arrepentimiento y posteriormente, pero antes del arrepentimiento, dice que viene, es la palabra. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y una vez que el Espíritu Santo nos convence de pecado, inmediatamente el hombre procede al arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, el hombre cree. Y al creer en Jesucristo, recibe la fe. Recibe a Cristo Jesús, que es la fe. Ese es el proceso. Entonces, el regalo de Wesley a la iglesia es una teología que se propone generar una humanidad redimida. Por consiguiente, su hogar natural no son las proposiciones epistemológicas, ni las continuas apelaciones para que el mundo entienda. El significado del wesleyanismo está envuelto en la esperanza cristiana para la vida, la que por gracia de Dios madurará mediante el aprecio de nuestras relaciones mutuas en la iglesia, incluyendo las gracias de la iglesia caracterizadas por la felicidad. La salvación por la fe. La teología wesleyana es un rico recurso para la salvación por la fe. La salvación por la fe es un asunto de crucial importancia para Wesley. La experiencia de Aldersgate se interpreta de forma diversa, ya como su salvación evangélica, ya como su entera santificación, pero cualquiera sea el caso, es un hecho claro que llega en un momento a través de la fe. Cuando el hombre llega a la entera santificación, el hombre significa que está en total obediencia a Dios. Entonces, en la entera santificación se elimina el pecado original. Importante que sepan esto, hermanos, por favor. Importante. Cuando el hombre llega a la etapa de la entera santificación, el hombre se libera del pecado original, pero no se libera del pecado material. Y eso es sumamente importante que lo analicemos. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén, Satanás sembró el pecado de la desobediencia en el hombre.
hasta nuestros días. Pero cuando el hombre viene a Cristo Jesús a través de la gracia preveniente que nos da nuestro Señor Jesucristo, el hombre tiene la oportunidad de ser salvo, ser salvo. Ahora bien, esa oportunidad es tocada por el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no le convence de pecado, el hombre no procede al arrepentimiento. Cuando el hombre procede al arrepentimiento, entonces el hombre recibe a Cristo Jesús por la fe, lo recibe y obtiene lo que se llama el perdón total de todos sus pecados por medio de la justificación. Lo que Wesley le llama a eso una operación terapéutica. Una operación terapéutica. La salvación por la fe, entonces, dijimos que para él llega a través de la fe. Entonces, vamos a ver la salvación terapéutica. La salvación terapéutica representa otra dimensión de la teología de Wesley, con implicaciones morales. Su énfasis sobre la justificación por la fe tiene sus raíces más por la fe. Coincidía bastante bien con el énfasis de la santidad en la entera santificación. Hay mucho de esta construcción que es cierto. Sin embargo, le falta una dimensión importante del pensamiento de Wesley. No es posible comprender la teología de Wesley aparte de su concepto de la salvación como terapéutica. Esto muestra su énfasis y en aprecio por la teología oriental. De hecho, esta manera de ver las cosas presenta la santidad como la renovación del ser humano en la gloria de Dios. Aunque mucho sobre esta manera de ver la fe está más allá del campo de este módulo, es necesario tratar el tema un poco para entender cómo Wesley unió salvación y moralidad. Lo que nosotros llamamos teosis, divinización y santificación son términos básicos sinónimos. Cada término sugiere que mientras la gracia indulta, también extiende su obra más profundamente en el corazón del creyente. El énfasis principal aquí es que la gracia hace más que cubrir el pecado y la persona está más que absuelta. La salvación terapéutica es la libertad del poder del pecado. Semejante concepto del pecado es más que un descargo. En la formación es la formación de una forma completamente nueva de vivir. Si volvemos a la imagen de un corral sucio, la salvación terapéutica limpia la suciedad bajo la fresca capa de nieve. Esa era la manera como Wesley miraba la salvación por gracia. ¿Ya? Para él la gracia quita el pecado, lo limpia, y la gracia es Cristo Jesús. Y está correcto, es Cristo. Y él hace mucho énfasis, Wesley, sobre este tema de la salvación terapéutica. La perfección es, por consiguiente, la terapia de gracia que sana a un ser humano de la enfermedad del pecado. Esto trae un problema muy importante a la superficie. Si el pecado es meramente una sustancia oscura que puede quitarse o puede ser cubierta por la gracia, entonces se pierde totalmente la noción escritural de la salvación y de la fe. Wesley entendió esto y su teología busca dirigirse a un concepto más amplio de la fe, la gracia y el pecado. Entonces, los escritores del Nuevo Testamento describen el pecado en términos de perdón, absolución y regalo. Entonces, nosotros vamos a notar un aspecto más de la definición de Wesley de la perfección cristiana.
Están incluidos los pensamientos, palabras y acciones. El amor puro mismo se produce en acción. El punto fundamental que Wesley está haciendo aquí sugiere que la renovación espiritual se vuelve moralidad cristiana. La salvación lleva fruto, una manera de definir tal fruto es la virtud. Y estoy totalmente de acuerdo con Wesley, porque en primer lugar, cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nos tienen que enseñar a nosotros qué es moral. Cuando el hombre tiene a Cristo Jesús, hermano, no se opera en él una transformación que lo hace el Espíritu Santo. Necesita al hombre que le pongan leyes para que las obedezca, al Hijo de Dios. El Hijo de Dios obedece las leyes sin necesidad que se las escriban o se las estén diciendo, hermano. Por ejemplo, el pasarse un semáforo en rojo, un hijo de Dios, ¿creen ustedes que va a andarse pasando los semáforos en rojo? No se los anda pasando un hijo de Dios. Un hijo de Dios no necesita que le pongan esa ley. Él la va a respetar porque tiene a Cristo en su corazón, porque él sabe que violar las leyes es ofender a Dios también. Y el Hijo de Dios ama a Dios con un amor infinito, total. Entonces, eh, es, es, es determinante la gracia de Dios en el Hijo de Dios, en el hombre, para que la moral establezca de manera perfecta en la vida cristiana el desarrollo continuo del hombre en este mundo. Vamos a ver lo que es la salvación cooperante. La salvación cooperante refleja otro aspecto crucial del concepto de Wesley de la salvación. Uno puede llegar a decir que el caso de la teología wesleyana de santidad resiste o cae en la salvación cooperante. Puede pensarse en la salvación como una gata que toma a su gatito bebé en su boca para salvarlo de algún daño. Esta situación deja claro que la responsabilidad total de la salvación está en Dios, que mantiene asido al pecador. Dios abrió una puerta, hermano. Dios abrió una puerta. El hombre tiene que proceder conforme a la voluntad del Espíritu Santo al oír la palabra, si la quiere escuchar o la quiere rechazar. Pero el deseo de Dios es que los hombres sean salvos. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Dios quiere que los hombres sean salvos. Entonces, semejante concepto de la salvación hace que la gracia sea irresistible. En el lado opuesto de este concepto, la salvación podría pensarse como una cría de mono araña que se aferra desesperadamente a la cola de su madre cuando ella salta de un árbol a otro. Aquí la responsabilidad total, la salvación cae sobre la gana y la capacidad de la cría de mono para aferrarse a la madre. Cuando se sostiene este llega a decir, entonces, cuando se sostiene de su madre, es porque él quiere estar sostenido, es su responsabilidad, pero cuando se quiere soltar, también es su responsabilidad. Así pasa en el hombre. El hombre, bueno, muy sencillo. Yo estoy en Cristo, Cristo hizo una operación salvadora en mi vida por su gracia, pero me salgo del redil. Me salgo del redil y al salirme del redil, indudablemente que yo quedo expuesto. Y es mi responsabilidad ante Dios lo que yo estoy haciendo. Ya no es de Dios, que es nuestra madre, nuestro padre, madre y padre, el cual me sostuvo. Pero es que Él te tenía en su mano y Él no tenía que dejarte caer. Por lo tanto, Dios es responsable. Dios no es responsable. ¿Por qué? Porque simplemente
La salvación, Dios coopera con el hombre, es la salvación cooperante. Dios coopera con el hombre, ¿cómo? Capacitándolo para aceptar la gracia por fe. Lo capacita, lo prepara y el Espíritu Santo actúa en él. Dios hizo su parte, pero en el camino el hombre falló. Entonces se soltó. Esa responsabilidad recae sobre el hombre, no sobre Dios. En eso, la lógica de la renovación espiritual y la ética de santidad. La lógica de la renovación espiritual y la ética de santidad es clara en Wesley. La manera más simple de describir esto es que la renovación espiritual se traduce en una vida de santidad, el amor puro o el amor. Es el carácter definido por el Evangelio. Esto es lo que la renovación de la imagen de Dios significa y es como surge la moralidad. Vamos a ver aquí un boceto preliminar del espacio intelectual de la teología wesleyana de santidad. Los temas centrales de la teología de Wesley: optimismo de gracia, soteriología y una teología creativa que combina teología protestante, católica y ortodoxa. Ser un wesleyano significaría por lo menos traer actividad teológica al servicio de la nutrición de la vida y el testimonio contemporáneo, así como él lo hizo. La teología wesleyana de santidad conecta las expresiones de santidad interna y externa. Las tendencias a desconectar lo interno y lo externo refleja una pérdida de confianza en la teología wesleyana de santidad. Tal parece que un esfuerzo por evitar las acusaciones de rectitud por obra o legalismo, aquellos dentro del campo de la santidad wesleyana han dedicado a una declaración teológica muy importante, a saber que la gracia se enraiza en el carácter. No hay perfección por obras. No existe. Si no aceptamos a Cristo por la fe, no hay nada. El conocimiento como transformación es fundamental para una teología wesleyana de santidad. El conocimiento no es principalmente guardar copias y experiencias como ideas en la mente. Más bien, el conocimiento es participación con la vida del Dios Trino y permitiendo que eso transforme todo lo demás. Una mente santificada participa en la vida de Dios y semejante perspectiva transforma todas las otras relaciones en el mundo. También significa que el conocimiento es una forma de adoración. Hermanos, lo que ustedes están haciendo es una forma de adoración. El prepararse, hermanos, el prepararse es una forma de adoración a Dios. Nada es en vano, hermano. Nada. Aunque tal vez para usted este tiempo es cansado, pero esta es una adoración a nuestro Dios. La ética cristiana, entendida como una extrapolación de la imagen de Dios, es una extensión de la creación ética hacia el logro de una personalidad completa. Esto significa que en el sentido, la doctrina de la creación afirma el poder para traer al ser de la nada. También afirma que todo ser es dependiente de en Dios. La doctrina de la creación significa que la materia, ser, no es intrínsecamente mala. La unión de la creación con la recreación, redención, testifica de la importancia de la gravedad que la escritura y la tradición cristiana, una encarnación y santidad, poniendo esto de manera muy simple. La santidad es la creación material que une cuerpo y espíritu a través de la fe hacia la renovación completa de la imagen de Dios. Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu y los tres caminan al unísono cuando Cristo reina en el hombre. Es una renovación total, espiritual en el hombre.
La mayor tentación para una santidad ética es ser un legalismo intransigente que se expresa a menudo como la actitud más santo que usted. Los comentarios del profesor Grider sugieren que una santidad ética es una dirección básica para la vida. Nosotros, hermanos, muchas veces consideramos que una persona que se cree muy recta, muy esto, muy lo otro, pero y Cristo no reina en su corazón, cree que con eso se va a ganar el cielo y no es así, hermano. La ética viva de santidad nos lleva a que Jesucristo sea el centro en nosotros, que sea Él el que gobierne todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Y es allí donde nosotros encontramos, hermano, toda la esencia viva de la verdadera ética que nos lleva a vivir una vida consagrada y entregada a Dios, libre en libertad, porque el pecado, ni el pecado original reina en nosotros y el pecado está sometido a la voluntad de Dios, porque dejamos que sea el Espíritu Santo gobernando en nuestro espíritu, todo el ser. Con esto concluimos, hermanos, la clase de hoy y vamos a darle gracias a Dios por concluir esta clase. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por la oportunidad que nos diste de poder impartir, Señor, estas clases hoy. Fue tu Espíritu Santo quien nos guió y fue Él el que habló por nosotros, Señor. Gracias porque somos instrumentos suyos, mayordomos suyos solamente, Señor. Nada más. Y la honra y la gloria es para el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias por todo, Jesús. Bendice a los estudiantes, que tengan una noche reparadora y que los ilumine, Señor, en lo que van a explicar luego, el examen que van a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.